Bonorte de Techo, en la mejor zona de Santa Cruz. Avenidas doble vía pavimentadas y también iluminadas. Acceso 100% pavimentado. Servicios básicos, transporte público. Lotes desde 9 bolivianos diarios. Porque con Techo es para sacar más pecho. ¡Vamos! ¡Vamos! Mayores informes en Quillacollo, Cochabamba. Calle Pacheco número 321. Entre Nataniel Aguirre y Calle Cochabamba. Teléfono 453-8416. Esta es la hora en Bolivia. 19:00. Todo lo que quieras escuchar, música y mucha información, solo aquí. Música de tu generación, todo. Actualidad, aquí encontrarás. Ajá. Solo en tu frecuencia ideal es 93. Infórmese primero. Radio Estrella 93.1 vía satélite presenta desde Radio Francia Internacional el acontecer mundial. Conexión Internacional. RFI. Bombardeo químico en la Guta, al oriente de Damasco, en Siria. Rusia veta la resolución presentada esta tarde por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU para investigar el suceso. Fracasan también los dos textos presentados, defendidos por Moscú, acerca de ese presunto ataque y de su esclarecimiento. En París, el presidente Macron indica que habrá una respuesta conjunta con Estados Unidos y Gran Bretaña al régimen sirio en los próximos días. Del resto de la actualidad internacional, Hungría, un triunfante Viktor Orbán, el primer ministro nacionalista, fija sus inmediatas prioridades de su tercer mandato. Norcorea, el líder Kim Jong-un evoca por primera vez en público la perspectiva de un diálogo con Estados Unidos. En adelanto de la próxima edición Américas, la Casa Blanca anuncia que Trump no acudirá a la cumbre en Lima, Cumbre de las Américas. El pacto de paz en peligro en Colombia tras la detención de un exnegociador de las FARC. Alan Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. El Consejo de Seguridad examinaba la situación en Siria con sendas resoluciones presentadas por Estados Unidos y por Rusia para esclarecer, investigar el último y todavía presunto bombardeo químico que las capitales occidentales atribuyen al régimen sirio cometido el sábado en un barrio rebelde de Duma, en la periferia nororiental de Damasco. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad, Rusia bloqueó el proyecto de resolución elevado por Estados Unidos con el respaldo de Gran Bretaña, Francia, entre otros países. Bolivia se alineaba con Rusia, China se abstuvo. Votos a favor, 12. Votos en contra, 2. Abstenciones, 1. El proyecto de resolución no ha sido aprobado debido al voto negativo de un miembro permanente del Consejo. El diplomático peruano Mesa Cuadra, presidiendo este mes de abril el Consejo de Seguridad. También fracasaron las dos iniciativas defendidas por Rusia por no obtener el mínimo requerido de votos a favor. Más temprano, el secretario general de la ONU, Guterres, reclamaba una investigación imparcial, sin obstáculos ni trabas, a los inspectores internacionales. Al respecto de la situación en Siria, el presidente francés Emmanuel Macron declaró en rueda de prensa, junto con el príncipe heredero saudita Mohammed Ben Salman, que las decisiones conjuntas con Washington y Londres para que el régimen sirio no recurra más a las armas químicas se tomarán en los próximos días, y de adoptarse, dijo Macron, se apuntaría solo a las capacidades químicas del régimen, no a las de sus aliados. Nous allons poursuivre les échanges d'informations techniques. Vamos a seguir intercambiando informaciones técnicas y estratégicas con nuestros socios británicos y estadounidenses, y en los próximos días anunciaremos nuestra decisión. En ningún caso estas decisiones tendrían la vocación de afectar a los aliados del régimen. Se trata de golpear las capacidades químicas del régimen sirio, o sea, una respuesta fuerte y común, si esa es la decisión tomada. No deseamos ninguna escalada en la región, solo que sea respetado el derecho internacional humanitario.
censa más de 700.000 desplazados internos en Siria la ONU este martes y desde enero pasado. Siria, Irán o Yemen figuraban en la agenda del príncipe heredero Mohammed Ben Salman. Aquí en París, el presidente francés anunció una conferencia internacional humanitaria sobre la guerra en Yemen, por celebrarse de aquí al verano en París. Además, entre los dos países, entre Riad y París, se firmaron 19 protocolos de acuerdos por un monto de 18.000 millones de dólares entre empresas de los dos países. El presidente Macron deberá visitar al rey Salmán este año en Riad. Al menos 2 ministros del gobierno Netanyahu en Israel defendieron hoy al ejército Tzahal tras la difusión anoche y su inmediata divulgación viral de un vídeo en el que se escucha el diálogo de unos soldados apostados en la frontera con Gaza, en el que uno de ellos dispara y alcanza a un palestino situado en territorio de la franja. Carlos Ferranz. Las imágenes muestran a un palestino inmóvil cerca de la barrera fronteriza, alcanzado por un francotirador militar israelí, cuya patrulla celebra entre vítores el disparo certero, mientras que el manifestante es llevado en brazos, herido en el muslo, según precisa hoy el ejército israelí, que ha confirmado la autenticidad de la grabación. Los hechos sucedieron en diciembre, aclara también el ejército, defendido previamente por el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, dispuesto a condecorar al francotirador y a degradar al uniformado que efectuó la grabación. Hasta 31 palestinos han muerto en la frontera de Gaza con Israel desde el 30 de marzo en circunstancias comparables. La ONG B'Tselem reclamó el jueves que los soldados no abran fuego sobre palestinos desarmados. Le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé. Il nous importe à vous comme à moi de le réparer. El vínculo entre la Iglesia y el Estado está dañado. A ustedes y a mí nos importa repararlo. Extracto de la intervención anoche ante la conferencia episcopal francesa del presidente Macron, de nuevo propiciando una avalancha de reacciones indignadas en la izquierda y de circunspección o de respaldo en las filas oficialistas y de la derecha católica. Se trataba de la primera vez que la conferencia episcopal organizaba este tipo de ejercicio político mediático calificado por la izquierda, decíamos, de un ataque frontal al laicismo y a la separación de la Iglesia y del Estado. Más detalles y un poco de historia con Braulio Moro. Una ley que data de 1905 establece que Francia es una república laica, con un Estado neutro separado de las religiones. Y aunque Macron reiteró ese principio en su discurso, la oposición de izquierda estima que el presidente anima así el comunitarismo religioso, cuando que debería ser el primer garante de la laicidad. La cita de Macron con la cúpula católica francesa es la primera que realiza un mandatario con esa comunidad religiosa. Desde hace muchos años, los presidentes tienen una cita anual con la comunidad judía y con los musulmanes. Budapest, primera comparecencia ante la prensa extranjera del primer ministro Viktor Orbán, triunfalmente respaldado en las urnas el domingo por los electores húngaros, que le han confiado un tercer mandato consecutivo y brindado una mayoría de 2/3 partes en el Parlamento. Soberanía e inmigración, cruzada anti-ONGs en la agenda del líder nacionalista húngaro, Lucía Valentín. Tras su arrollador triunfo electoral, el primer ministro húngaro prometió aplicar sin reservas su política contra la inmigración, en defensa de la soberanía y obrar en favor de una Unión Europea de Naciones en vez de unos Estados Unidos de Europa, dijo en rueda de prensa. Sin ofrecer detalles, Viktor Orbán prometió cambios significativos, excluyó una presidencialización del régimen y se congratuló por el claro apoyo de los electores a su política contra las ONG que ayudan a los migrantes. En paralelo, este martes decidió tirar la toalla el jefe del Partido Nacionalista, Jobbik, segundo en los resultados, pero lejos de sus objetivos. También dejará de publicarse, tras 8 décadas de existencia, el diario Magyar Nemzet, uno de los 2 únicos periódicos opositores, propiedad de un magnate que fue aliado de Orbán antes de convertirse en tenaz adversario. Moscú sigue minimizando el alcance de las últimas sanciones de Washington contra oligarcas y empresas rusos. Angela Merkel condiciona la construcción de un gasoducto submarino estratégico para Rusia a la perpetuación del papel de Ucrania en el tránsito y suministro de gas ruso hacia Europa. El presidente chino Xi Jinping prometió abrir aún más la economía de su país, reducir aranceles aduaneros sobre determinados productos este mismo año, en particular en el sector automóvil. El líder chino estimó que la mundialización es irreversible, que debía ser inclusiva, y tomó el contrapié así de la línea proteccionista defendida por su homólogo de Estados Unidos. En Moscú, entre tanto, la situación de la península coreana.
Al recibir a su homólogo norcoreano Ri, el canciller ruso Lavrov declaró que Rusia respalda los contactos entre Corea del Norte y Estados Unidos y saluda también la normalización progresiva en curso en la península. Lavrov pidió a la comunidad internacional que brinde sólidas garantías a Corea del Norte a cambio de una eventual desnuclearización de la península. Pyongyang de cambio justa, hacer eso gratuitamente, entre comillas, a una plataforma y nosotros en lugar de pagarle con dólares o con euros, le estamos pagando con nuestros datos. La transacción a la que alude... No deseamos ninguna escalada en la región, solo que sea respetado el derecho internacional humanitario. El droit internacional, y en particular el droit internacional humanitaire, soit respecté. Censa más de 700.000 desplazados internos en Siria la ONU este martes y desde enero pasado. Siria, Irán o Yemen figuraban en la agenda del príncipe heredero Mohammed Ben Salman. Aquí en París, el presidente francés anunció una conferencia internacional humanitaria sobre la guerra en Yemen por celebrarse de aquí al verano en París. Además, entre los dos países, entre Riad y París, se firmaron 19 protocolos de acuerdos por un monto de 18.000 millones de dólares entre empresas de los dos países. El presidente Macron deberá visitar al rey Salmán este año en Riad. Al menos 2 ministros del gobierno Netanyahu en Israel defendieron hoy al ejército Tzahal tras la difusión anoche y su inmediata divulgación viral de un vídeo en el que se escucha el diálogo de unos soldados apostados en la frontera con Gaza, en el que uno de ellos dispara y alcanza a un palestino situado en territorio de la franja. Carlos Herranz. El tipo de acto que ocurrió con Cambridge Analytica rebasa por mucho la vida del derecho penal como lo conocemos. Que lo poco que es regulado en materia de protección de datos no alcanza a establecer un daño en materia penal. La responsabilidad, por tanto, recae de entero en la empresa y en la capacidad de Zuckerberg de desprenderse de su mala reputación. Así las cosas, el mismo Zuckerberg ya adelantaba la necesidad de mejorar la relación con los usuarios. Ahora tenemos que atender a cada parte de nuestra relación con la gente para asegurarnos que afrontamos nuestra responsabilidad.
¿Y la gente qué dice? En la calle, usuarios como Julio González, Alejandro Cordero o Israel Méndez coinciden en su respuesta a la pregunta de si se darían de baja en caso de demostrarse que Facebook entrega sus datos a terceros. Voy a hacer, bueno, claro, sí. Si tengo que hacerlo, sí. Sí, claro, sí, pero no sabía si... Sí. Eso sí. Sí. Le daría, digamos. Ajá. De acuerdo con el Centro de Investigación Pew, casi 7 de cada 10 estadounidenses adultos que utilizan Internet son usuarios de Facebook y 3 de cada